La luz tenue del exclusivo restaurante, el gourmet silencioso, apenas podía disimular la tensión palpable que flotaba en el aire. En el centro de todo, un joven mesero, de apariencia sencilla, pero con unos ojos que destellaban una chispa inusual, se alzaba frente a la mirada despectiva de un hombre adinerado. El millonario, con su traje impecable y una expresión de superioridad grabada en el rostro, representaba todo lo que el joven, Mateo, trataba de ignorar en el mundo. Mateo, con sus apenas 20 años, se movía entre las mesas con una gracia aprendida, fruto de incontables horas de servicio. Su vida se desarrollaba en un pequeño departamento, un espacio modesto que apenas contenía sus sueños. El más grande de ellos, convertirse en un maestro certificado de lenguaje de señas. Cada propina, cada hora extra, se convertía en un paso más hacia ese objetivo, un ladrillo en el camino para inscribirse en un programa avanzado que sentía que era su verdadero llamado. No era solo una profesión, para Mateo era un refugio, una pasión que lo conectaba con una parte de sí mismo que consideraba la más auténtica. La vida de Mateo no había sido fácil, marcada por la lucha diaria, pero también pulida por una profunda compasión. Había aprendido, a través de sus propias experiencias silenciosas, el valor de aquellos que no son escuchados, de quienes luchan por ser comprendidos en un mundo que a menudo prefiere ignorar lo diferente. El lenguaje de señas era su puente, su herramienta para construir conexiones donde otros veían barreras. Era un acto de amor y resistencia en cada gesto, en cada movimiento de sus manos. Esa noche, sin embargo, una figura particular irrumpiría en su rutina tranquila. El señor Lombardi, un hombre que siempre iba acompañado de murmullos de ostentación y un palpable desprecio por quienes consideraba inferiores, entró en el restaurante. Su reputación lo precedía. Un hombre de negocios implacable, conocido por su impaciencia y su trato hostil hacia cualquiera que no estuviera a su nivel social. Venía acompañado por su hijo adolescente, Marco, un joven de mirada retraída y ojos observadores que se movía con la quietud característica de alguien que percibe el mundo de una manera diferente. Marco era sordo. El señor Lombardi se sentó con un aire de dueño del lugar, su mirada recorriendo el salón con una crítica silenciosa. Desde el momento de su llegada, el ambiente se cargó de una electricidad incómoda. Las sonrisas del personal se volvieron un poco más tensas, los movimientos más apresurados. Mateo, con su agudeza particular, notó la incomodidad de Marco, la forma en que el joven intentaba hacerse pequeño en su asiento, como si quisiera desaparecer del ojo público. Este era el tipo de momento que siempre activaba algo en Mateo, la necesidad instintiva de proteger, de tender una mano. La noche apenas comenzaba y ya prometía ser una de esas veladas que se graban en la memoria. Si te sientes conmovido por historias de resiliencia y justicia, donde la empatía triunfa sobre la arrogancia y lo inesperado, cambia vidas, no olvides suscribirte. Así no te perderás la emocionante continuación de esta historia y muchas más que te harán reflexionar sobre el verdadero valor humano y la capacidad de transformación. Este es solo el principio de lo que está por venir. El pulso del restaurante, ya de por sí tenso, adquirió una cualidad casi sísmica cuando el señor Lombardi, con una mueca de impaciencia que distorsionaba sus rasgos finos, se volvió hacia Mateo. Su voz, habitualmente contenida, ahora contenía un filo de burla, una provocación diseñada para humillar. «Habla con mi hijo sordo, si puedes entenderlo», espetó, con un gesto desdeñoso hacia Marco. El adolescente, que hasta ese momento había permanecido absorto en su propio mundo de silencio, levantó la mirada. En sus ojos se reflejaban años de frustración, de sentirse una pieza más en el exhibicionismo de su padre, un objeto de lástima o, peor aún, de desdén.
La incomodidad de Marco era palpable, un aura de aislamiento que ningún lujo podría disipar. Su postura retraída y la forma en que evitaba el contacto visual con su padre revelaban una profunda desconexión, una herida que la arrogancia del millonario solo conseguía ahondar. Lombardi no buscaba una solución, sino una confirmación de su propia incapacidad y de paso una oportunidad para menospreciar a alguien más humilde. Mateo, por su parte, sintió la punzada de la injusticia, pero no como una ofensa personal. De hecho, la crudeza de las palabras del millonario no le sorprendió. Ya había sido testigo de actitudes similares. Sin embargo, en lugar de encogerse o enojarse, algo mucho más profundo se encendió en su interior. Fue una chispa, una conexión instantánea con la frustración de Marco. En su mente, no vio a un cliente difícil o a un adolescente problemático, sino a alguien que anhelaba ser comprendido. Sus ojos, que antes habían sido vivaces y observadores, ahora ardían con una determinación tranquila, casi sagrada. Había visto esa mirada en Marco muchas veces en su propia vida, la de la incomprensión y el aislamiento. Era una oportunidad, no para demostrarle nada al señor Lombardi, sino para ofrecer un puente a Marco. Con una sonrisa suave y genuina que desarmó la tensión en el aire, Mateo se acercó a la mesa, ignorando por completo la postura desafiante del millonario. Su atención se centró exclusivamente en Marco. Lentamente, con movimientos fluidos y precisos de sus manos, comenzó a comunicarse en lenguaje de señas. «Hola», articuló Mateo con sus manos, su rostro irradiando una calidez que invitaba a la confianza. «Mi nombre es Mateo, ¿cómo te llamas?». La reacción de Marco fue instantánea y conmovedora. Sus ojos, antes velados por la resignación, se abrieron de par en par con una mezcla de incredulidad y sorpresa. Era como si un mundo que creía inaccesible de repente se hubiera abierto ante él. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, al principio, comenzó a formarse en sus labios, liberando la tensión que había endurecido su mandíbula. El señor Lombardi, que esperaba ver a su hijo reaccionar con más frustración o simplemente ignorar al mesero, se quedó petrificado. Sus palabras arrogantes se congelaron en el aire, reemplazadas por un silencio atónito. Su ceño fruncido se suavizó. La comunicación entre Mateo y Marco no fue solo un intercambio de señas. Fue una conversación que trascendía las palabras, un diálogo de almas. Mateo, con paciencia y empatía, preguntó a Marco sobre el menú. Marco, liberado de la barrera del sonido, empezó a responder, sus manos moviéndose con una agilidad y expresividad que antes parecían reprimidas. La escena capturó la atención de todo el comedor. Las risas y los murmullos bajaron de tono, reemplazados por un asombro silencioso. Otros comensales, que habían estado ajenos a la mesa de Lombardi, ahora observaban con una mezcla de curiosidad y admiración. El personal del restaurante, que conocía la reputación intratable del millonario, intercambiaba miradas de incredulidad. Habían visto a Mateo manejar situaciones difíciles, pero esto era diferente. Era una coreografía silenciosa de entendimiento, un milagro tranquilo que se desarrollaba en medio del bullicio de un restaurante de lujo. La conexión entre el mesero humilde y el hijo del millonario era innegable. Un faro de humanidad que brillaba en un ambiente a menudo frío y superficial. Mateo, con una calma asombrosa que parecía desafiar el caos que lo rodeaba, continuó su conversación en lenguaje de señas con Marco. Cada movimiento de sus manos era preciso, cada expresión facial una ventana a su empatía. No solo estaban discutiendo el menú de la noche, una lista de platillos que antes parecía una barrera insuperable para Marco,
sino que la interacción se había expandido a los intereses del joven sordo, a su día, a sus gustos. Marco, un adolescente que momentos antes parecía encogido en su asiento, ahora irradiaba una felicidad genuina. Sus ojos brillaban mientras gesticulaba de vuelta, con una fluidez que denotaba alivio y el profundo placer de ser, por fin, escuchado y comprendido en un entorno público, un lugar donde a menudo se sentía invisible o una carga. Era una conexión instantánea, un puente construido en segundos sobre el abismo de la incomprensión. El señor Lombardi, que inicialmente había expresado su molestia con una mueca de desaprobación ante el atrevimiento de Mateo, se encontró ahora en un estado de estupefacción. Observaba la escena, una mezcla de ira y confusión pintada en su rostro, que lentamente daba paso a una punzada de algo más, algo parecido al arrepentimiento. Nunca antes había visto a Marco tan abierto, tan expresivo, tan feliz, con un completo extraño. Su propio hijo, al que a menudo veía como un desafío, se comunicaba ahora con una facilidad pasmosa con un simple mesero. La sonrisa radiante de Marco, una visión rara incluso en la intimidad de su hogar, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Era una sonrisa que no había provocado él, su propio padre. Una vergüenza creciente comenzó a calar en su pecho, una sensación incómoda que desplazaba su habitual arrogancia. La atmósfera en el restaurante había cambiado por completo. Otros comensales, que al principio habían notado la tensión y la confrontación inicial, ahora observaban la escena con una fascinación silenciosa. Murmullos de admiración hacia Mateo comenzaron a extenderse. ¡Qué amabilidad!, susurró una mujer a su acompañante. ¡Qué paciencia y qué habilidad!, respondió él, observando cómo Mateo tomaba el pedido de Marco con una deferencia que el señor Lombardi nunca le había mostrado a nadie de su servicio. Algunos clientes no pudieron evitar voltear sus miradas hacia el señor Lombardi, quien, antes el centro de atención por su estatus y su desprecio, ahora se sentía expuesto y juzgado. Cada mirada, cada comentario susurrado lo hacía sentir más pequeño, más insignificante. La mesa adyacente, ocupada por una pareja mayor, intercambió miradas de desaprobación hacia el millonario, consolidando la vergüenza que ya lo invadía. La punzada de arrepentimiento se convirtió en una constante, un dolor sordo que le carcomía el alma. El señor Lombardi comenzó a darse cuenta de la magnitud de su error, de la profundidad de su propia ignorancia y de la arrogancia que lo había cegado durante tanto tiempo. Se había burlado del mesero, había menospreciado su capacidad de comunicarse, y ahora era ese mismo mesero quien le mostraba una lección invaluable. Se dio cuenta de cuánto había fallado a su propio hijo, no solo al no aprender su idioma, sino al no intentar comprender su mundo, sus deseos, sus frustraciones. La imagen de Marco riendo, gesticulando animadamente, le perforaba el corazón. Había pasado años imponiendo su voluntad, creyendo que el dinero resolvería todos los problemas, pero observaba ahora cómo un gesto de pura humanidad, una simple conexión, valía más que todas sus riquezas. La barrera que él había construido, tanto en su relación con su hijo como en su percepción del mundo, se estaba desmoronando ante sus ojos pieza por pieza. El señor Lombardi, con la garganta seca y una vergüenza palpable que le subía por el cuello, finalmente reunió el valor para hablar. Su voz, normalmente resonante y autoritaria, sonó extrañamente débil y quebrada. Mesero, comenzó, la palabra apenas un susurro. Se me he equivocado. Mis palabras fueron imperdonables. Sus ojos buscaron los de Mateo, no con la altanería habitual, sino con una mezcla de súplica y un arrepentimiento genuino que nunca antes se había permitido mostrar en público.
Me avergüenza mi comportamiento. Me avergüenza no haber aprendido el lenguaje de señas para comunicarme mejor con mi propio hijo. Usted, usted ha hecho lo que yo nunca tuve la paciencia o la humildad de hacer. Había una honestidad brutal en sus palabras, un reconocimiento de su fracaso como padre y como ser humano que lo desnudaba frente a todos los presentes y, más importante, frente a sí mismo. Mateo, percibiendo el cambio real en el tono y la postura del hombre, se acercó un poco más. En sus ojos no había rastro de resentimiento, solo una profunda comprensión. Señor, respondió Mateo con calma y respeto, mi deseo es conectar con la gente, con todos. Mi pasión por el lenguaje de señas nació de ver a personas sentirse excluidas, de ver barreras donde debería haber puentes. No hay nada que perdonar. Entiendo que a veces el orgullo o el miedo nos impiden ver lo que es verdaderamente importante. Su voz era suave, pero cada palabra resonaba con una autoridad tranquila que desarmaba al millonario. No era una lección sermoneadora, sino una simple verdad ofrecida con empatía. Mateo no buscaba venganza o humillación. Su único objetivo siempre había sido la comprensión. Fue en ese momento que Marco, quien había estado observando el intercambio con una mezcla de curiosidad y preocupación, intervino. Sus manos se movieron con una fluidez que expresaba una emoción profunda, la tristeza inicial siendo reemplazada por una esperanza incipiente. Le gesticuló a su padre con movimientos decididos que no dejaban lugar a dudas. Papá, Mateo es bueno. Él me ha entendido. Me ha entendido como nadie más lo ha hecho aquí. Sus ojos brillaban y la afirmación era más que solo palabras. Era un eco de su corazón, una validación para Mateo y un reproche suave pero poderoso para su padre. La intervención de Marco fue el catalizador final, la pieza que faltaba para que el corazón del señor Lombardi se abriera por completo. Escuchar a su hijo directamente y con tanta claridad emocional fue un golpe más fuerte que cualquier discurso. El señor Lombardi miró a su hijo, luego a Mateo, y finalmente la pieza del rompecabezas de su vida encajó. No solo veía a un mesero amable, sino a un maestro, un mentor improvisado, que sin saberlo le había ofrecido una de las lecciones más valiosas de su vida. Ese joven, con su uniforme modesto y sus manos expresivas, le había mostrado el camino hacia una conexión genuina con su propio hijo, una conexión que él, a pesar de toda su riqueza y poder, había sido incapaz de forjar. La lección no era solo sobre el lenguaje de señas, sino sobre la empatía, la humildad y la verdadera riqueza de las relaciones humanas. El millonario, hasta entonces ciego por su arrogancia y su enfoque en el éxito material, empezó a ver el mundo con una perspectiva completamente nueva, una perspectiva que priorizaba el corazón sobre la cartera, la conexión sobre el control. La punzada de arrepentimiento se había transformado en una reflexión profunda, casi espiritual. El señor Lombardi, habituado a dar órdenes y a que el mundo se inclinara ante su fortuna, se encontró por primera vez en una posición de humilde receptividad. Fue entonces, en medio de la conmoción que Mateo había provocado, que una idea audaz, casi impensable para su antigua persona, comenzó a gestarse en su mente. Miró a los ojos amables de Mateo, que irradiaban una comprensión genuina y una bondad desinteresada, y vio en ellos no a un simple mesero, sino a un catalizador para un cambio que él mismo anhelaba desesperadamente pero no sabía cómo lograr. Con una voz que apenas reconocía como suya, despojada de su habitual arrogancia, el señor Lombardi hizo una propuesta inesperada. Mateo comenzó, su voz un murmullo ronco, casi inaudible por el peso de la vergüenza y la esperanza. Esta noche tú me has enseñado más sobre la vida y sobre mi propio hijo
de lo que jamás he aprendido. He sido un tonto, un ciego. No solo quiero ofrecerte una disculpa sincera por mi comportamiento abominable, sino que también tengo una propuesta para ti. Hizo una pausa, tomando aire, mientras Mateo y Marco lo miraban con una mezcla de sorpresa y expectación. Quiero financiar tus estudios, completos. Donde sea que quieras estudiar lenguaje de señas, yo lo cubriré. Todo. Y no solo eso, continuó, sintiendo un peso levantarse de su pecho con cada palabra de sinceridad. Quiero crear una fundación para promover la educación en lenguaje de señas, para que ninguna familia pase por lo que mi hijo y yo hemos pasado. Y quiero que tú seas parte fundamental de ella. Mateo quedó completamente abrumado. Su corazón dio un vuelco, sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Aquella era la culminación de su sueño más preciado, un deseo que había guardado en lo más profundo de su ser y por el cual trabajaba incansablemente noche tras noche. La idea de poder dedicarse por completo a su pasión, de no tener que dividir su tiempo entre turnos agotadores y el estudio autodidacta le resultaba casi irreal. No era solo el dinero, sino el reconocimiento, la oportunidad de hacer una diferencia a una escala que nunca había imaginado. Mantuvo su humildad asintiendo lentamente, un nudo en la garganta que le impedía hablar de inmediato. Señor Lombardi, yo no sé qué decir. Es el sueño de mi vida. Su voz era apenas un susurro, cargado de una gratitud inmensa que era palpable en el aire. Marco, que había seguido la conversación con sus ojos expresivos, entendió la esencia de la propuesta. Sus ojos se abrieron de asombro y una sonrisa aún más brillante que las anteriores iluminó su rostro. Se levantó de su silla, ignorando por completo el entorno lujoso y la mirada de los otros comensales, y se acercó a Mateo. Con un gesto lleno de emoción y gratitud, el joven sordo abrazó fuerte al mesero, como si abrazara a un salvador, un puente inesperado que había unido su mundo con el de su padre. En ese abrazo no solo había agradecimiento por la amabilidad de Mateo, sino también una chispa de esperanza renovada para su relación con su padre. Era la primera vez que veía a su padre tan vulnerable, tan abierto a la posibilidad de un cambio real, y eso, para Marco, lo significaba todo. El señor Lombardi, al ver el abrazo espontáneo de su hijo, sintió una emoción que pocas veces había experimentado, la pura alegría de la conexión. Era una sensación mucho más rica que cualquier negocio exitoso o cualquier posesión material. Se acercó a ellos, la dureza de su rostro suavizada por la emoción. Marco tiene razón, Mateo, dijo, su voz ahora más firme, pero cargada de sinceridad. Esto es solo el comienzo. A partir de hoy, yo también voy a aprender. Voy a aprender el lenguaje de señas, junto a mi hijo. Estoy decidido a comprender su mundo, a estar a su lado de una manera que nunca antes pude. Y esta fundación será un legado, no solo por mi hijo, sino por todos los que, como él, merecen ser escuchados, comprendidos y valorados. Esta es mi promesa, una promesa que haré realidad. La promesa no era solo para Mateo, era para Marco, y en última instancia para sí mismo. Era el inicio de un nuevo capítulo, uno donde la empatía y la conexión reemplazarían la arrogancia y la incomprensión. Con el amanecer de los días siguientes, la vida de Mateo tomó un giro que nunca imaginó. Los fondos proporcionados por el señor Lombardi no fueron una simple donación caritativa, se convirtieron en el motor de una transformación. Mateo, con una determinación inquebrantable, se matriculó en el programa avanzado de lenguaje de señas que tanto había anhelado. Cada tarde, después de sus turnos en el restaurante, se sumergía en libros, videos y prácticas conversacionales, absorbiendo cada lección como una esponja sedienta.
Su talento natural, ahora nutrido por una educación formal y una pasión renovada, floreció exponencialmente. No solo aprendió la gramática y el vocabulario, sino que también refinó su capacidad para expresarse con una elocuencia y una sensibilidad que inspiraban a todos a su alrededor. Pronto, su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia en la comunidad y comenzó a ser invitado a participar en talleres y conferencias, compartiendo su historia y su conocimiento con un público cada vez más amplio. Se transformó de un humilde mesero a un orador inspirador, cuya historia de resiliencia y empatía tocaba los corazones de quienes lo escuchaban. Paralelamente, la Fundación Voces Silenciosas, establecida con el generoso respaldo del señor Lombardi y bajo la asesoría entusiasta de Mateo, comenzó a operar con una fuerza imparable. No era solo un nombre, era un faro de esperanza. Se dedicó a ofrecer cursos gratuitos de lenguaje de señas para padres, maestros y profesionales de la salud, eliminando barreras de comunicación que habían persistido por generaciones. Además, proporcionaba recursos educativos, becas y apoyo emocional para jóvenes sordos y sus familias, asegurando que nadie se sintiera aislado o incomprendido. La visión de Mateo para una sociedad más inclusiva, donde cada voz tuviera una forma de ser escuchada, se materializaba día a día. Los centros de la fundación se llenaron de risas, aprendizaje y el vibrante movimiento de manos que representaba una nueva era de conexión. El señor Lombardi, por su parte, ya no era la misma figura arrogante y ensimismada de antaño. La experiencia en el restaurante fue una catarsis, un despertar brutal que lo llevó a confrontar sus propios prejuicios y deficiencias. Ahora era una visión común verlo en los eventos de la fundación, no como un mero patrocinador distante, sino como un participante activo. Sus manos, antes acostumbradas solo a firmar cheques y manejar negocios, ahora se movían con una deliberada, aunque todavía incipiente, fluidez en el lenguaje de señas. Se esforzaba por comunicarse con Marco y con otras personas sordas que se acercaban a agradecerle su apoyo. La genuina humildad que emanaba de él era palpable, su compromiso con la causa inquebrantable. Había abandonado su altanería, reemplazándola con una comprensión profunda de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar y conectar con el prójimo. La relación entre Marco y su padre sufrió la transformación más conmovedora de todas. La lección del mesero había derribado muros invisibles y había tendido puentes donde antes solo había silencio e incomprensión. Las cenas familiares, antes cargadas de tensión y frustración tácita, ahora eran foros de conversaciones profundas y sinceras. Marco compartía sus sueños, sus miedos y sus alegrías con una franqueza que antes le era imposible. El señor Lombardi, ahora capaz de entender no solo las palabras, sino también los matices emocionales de su hijo, respondía con paciencia y un cariño que había estado reprimido durante demasiado tiempo. Ya no había barreras, solo dos almas conectadas, compartiendo risas, confidencias y un vínculo inquebrantable. La lección impartida por Mateo había salvado su relación, demostrando que la verdadera comunicación va más allá de las palabras, uniendo vidas que parecían destinadas a permanecer separadas. Mateo, con una sonrisa serena pero radiante, finalmente se graduó con honores, no solo de su programa avanzado en lenguaje de señas, sino también con el reconocimiento de toda una comunidad. Su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza y progreso dentro del ámbito de la inclusión para personas sordas. No era un simple maestro, era un referente, un líder inspirador cuyas palabras, tanto habladas como signadas, motivaban a cientos de familias a derribar barreras y a construir puentes. Su influencia trascendió las aulas.
fue invitado a foros internacionales, donde abogó por políticas más inclusivas y por una mayor conciencia sobre la importancia del lenguaje de señas como un derecho fundamental. La energía y pasión que ponía en cada proyecto contagiaban a quienes le rodeaban, transformando la percepción pública sobre la sordera, de una limitación a una forma única y rica de experiencia humana. La Fundación Voces Silenciosas, bajo su guía y la generosidad continua del Sr. Lombardi, creció exponencialmente, abriendo sedes en diferentes ciudades y convirtiéndose en un modelo de éxito en la promoción de la igualdad y la comprensión. Cada vida tocada por la Fundación era un testimonio de cómo una pequeña acción puede desencadenar una oleada de cambio. La historia de Mateo y los Lombardi se convirtió en una leyenda urbana, un relato que se susurraba en los círculos de la alta sociedad y en las comunidades de sordos por igual. Cerraba con un mensaje innegable y poderosamente emotivo. La verdadera riqueza no residía en las imponentes torres de cristal o en las cuentas bancarias rebosantes, sino en la inquebrantable compasión que se extiende al prójimo, en la profunda comprensión que busca conectar más allá de las diferencias, y en la invaluable capacidad de tender una mano a quienes más lo necesitan. Una simple burla arrogante, nacida de la ignorancia y el prejuicio, había sido el catalizador inesperado para una transformación asombrosa. Aquel incidente en el restaurante no solo cambió la vida de Mateo, Marco y el señor Lombardi, sino que sembró las semillas de un legado de ayuda y empatía que floreció, impactando positivamente a miles de personas. La historia de Mateo resonaba como un eco constante, recordándonos que el corazón humano posee una riqueza incalculable, capaz de superar cualquier barrera material. Esta narrativa, que comenzó con un conflicto lleno de arrogancia, culminaba con un recordatorio atemporal de que incluso las acciones más insignificantes pueden tener un impacto gigantesco, un efecto dominó que se extiende mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La empatía, esa cualidad tan a menudo subestimada en un mundo de prisa y superficialidad, se revela como la fuerza más poderosa y transformadora de todas. Puede derribar muros de incomunicación, sanar heridas invisibles y construir puentes de entendimiento donde antes solo había abismos de silencio. La historia de Mateo es un faro de esperanza, una prueba viviente de que la bondad y la conexión humana son los verdaderos pilares de una sociedad justa y compasiva. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, nuestras palabras y el poder que tenemos para influir en el mundo que nos rodea. Si esta historia de cómo una burla se convirtió en una bendición inesperada te ha tocado el corazón y te ha inspirado, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras de resiliencia, justicia y transformación. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. ¿Qué lección te llevas de esta profunda historia? ¿Qué pensamientos o sugerencias tienes para futuros videos? Deja tu opinión abajo. Nos encantaría leerte y seguir construyendo un espacio donde las narrativas que elevan el espíritu encuentren una voz. Juntos podemos seguir compartiendo mensajes de esperanza y cambio.